Hola a todos y sean muy bienvenidos a nuestro curso sobre el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, El poder está en ti. Este es el libro, es el material que estamos utilizando para compartir todo lo que hemos aprendido con relación a este hermoso sendero del Kundalini Yoga. Mi nombre es Radha Devi y yo soy discípula monástica de Prabhuji. Quisiera iniciar diciéndoles que, como acabo de comentar, el libro lo utilizamos como base para la información que compartimos y por eso es sumamente recomendado que transcursen este curso teniendo este libro como material de apoyo, porque van a encontrar muchísima más información que la que estamos compartiendo y les va a servir de soporte para toda la información que estamos explorando. Nosotros también estamos tomando diferentes definiciones, diferentes párrafos de otros libros que ha escrito Prabhuji y también hemos tenido la oportunidad, como en nuestra clase pasada, de también explorar ciertas videoconferencias que Prabhuji hace con relación a diferentes temas. En esta ocasión nosotros también vamos a tener esa oportunidad. Me gustaría entonces, ya vimos en nuestras clases sobre el primer centro, vimos más o menos a qué nos vamos a enfrentar, como quien dice, qué es lo que podemos esperar de las próximas clases que vamos a tener con relación a los centros restantes. Iniciamos hablando sobre el yantra, ese diagrama que sirve para simbolizar el centro. Vimos diferentes propiedades y atributos con relación a este centro, cómo está relacionado con un animal, está relacionado con un plano, tiene diferentes aromas, tiene diferentes posturas. Vimos también cómo tiene diferentes deidades que presiden tanto un dios, una deidad, como una diosa, una devi. Vimos también una de las partes en las que más nos concentramos, porque para qué realmente nosotros queremos explorar e indagar en toda esta información. Se supone que es para que nos sirva como herramienta para este sendero que estamos utilizando, en este caso es el Kundalini Yoga, para la realización de nuestro ser. Nosotros hablábamos desde un principio como este sendero apunta al despertar de manera consciente de la Kundalini. Ese despertar consciente de la Kundalini no es monopolio del Kundalini Yoga, sucede en muchas otras, se le podría llamar disciplinas, religiones, senderos que se utilizan para la realización del ser. Pero en este caso, entonces, estamos utilizando específicamente el despertar consciente de la Kundalini para realizar lo que nosotros somos. Y vimos cómo desde el inicio, al principio de nuestras clases, hemos ido conociendo, ¿verdad?, todo ese sistema energético, ese cuerpo astral que es donde se encuentra la Kundalini. Nos fuimos familiarizando con todos esos términos que son básicos y ahora siento que estamos, como quien dice, en el segundo nivel, donde ya estamos profundizando con relación a esos centros energéticos, que son ese vórtice donde van a emanar diferentes cantidades de nadis. Ahí está sucediendo una asimilación y transmisión y se recibe cierta cantidad de energía y representan 7 de ellos, porque tenemos muchos más en nuestro cuerpo. 7 de estos centros van a ser los más importantes y son los que estamos compartiendo en esta clase. Entonces, continuando, nosotros conocimos lo que quería decir es que conocimos entonces cuáles son los problemas que están relacionados con, en ese caso, el primer centro. Nosotros vamos a ver también los problemas relacionados con el resto de los centros que nos falta por explorar. Entonces vimos que esos problemas se van a expresar en nosotros tanto a nivel físico como a nivel psicológico.
Y vimos también que esos problemas se van a dar cuando el centro, el chakra, está trabajando en exceso, se está en sobrecarga, o cuando está trabajando en déficit, está bloqueado o incluso cerrado. Vimos por último cómo se expresaría en nosotros cuando un centro está abierto, cuando ese primer centro estaba abierto. Y vimos también cuáles son diferentes técnicas que podamos utilizar para nosotros activar este centro, para abrir el centro. Entonces ya tienen una idea de cuáles son las diferentes propiedades, atributos, cuáles son las cosas que nosotros, perdón, cuáles son las cosas que nosotros vamos a ir descubriendo con relación a cada uno de los centros. El día de hoy para mí es una ocasión muy especial porque mientras vamos conociendo diferentes atributos sobre este segundo centro, vamos a explorar términos que siento que son básicos e importantes en este sendero del yoga reto progresivo, que son el deseo, el placer y la renuncia. Vamos a ver qué es lo que nos viene a brindar el libro sobre este segundo centro y cómo vamos a ir desarrollando estos términos que acabo de mencionar. Me gustaría primero que todo iniciar enseñando diferentes imágenes del diagrama del yantra de este centro, así como hicimos con el primer centro que vimos diferentes imágenes. Entonces aquí estamos viendo imágenes yantras que se utilizan para representar este segundo centro. Entonces, el yantra que representa este segundo centro consta de 6 pétalos que vienen a representar los nadis que emanan a partir de este centro, pero no solamente los nadis, sino que vamos a ver que también están relacionados con la cantidad de cualidades que nosotros también debemos de superar para que este centro se abra. Esas cualidades son la cólera, los celos, el odio, la crueldad, el deseo y el orgullo. Dentro de este diagrama, dentro de este mandala que se utiliza para representar el Swadhisthana Chakra, también vamos a ver esa media luna. Y esa media luna representa el elemento que está relacionado con este centro, que es el agua. Luego nosotros tenemos ahí en ese centro, igual que como tenemos en el Muladhara Chakra, tenemos un Bija Mantra, un mantra semilla. Específicamente el de este centro es el mantra VAM. Lo otro que recordamos es el hecho de que en cada uno de los pétalos hay una letra del alfabeto sánscrito. En este, como tenemos 6 pétalos, entonces tenemos 6 letras. Estas van a ser BAM, VAM, MAM, YAM, RAM y LAM. Como ya mencioné, el Bija Mantra entonces sería VAM. Ahora que ya conocimos este yantra, este diagrama que representa el segundo centro, entonces me gustaría que siguiéramos familiarizándonos aún más con este centro. Vamos a ver que tanto el primer centro como el segundo centro, ambos están relacionados con lo que sería nuestro subconsciente. Para los que recuerdan que es Chitta, no sé si recuerdan que en nuestra clase de las tatuas y también en nuestra clase sobre las panchakoshas, las 5 envolturas, nosotros pudimos hablar de este Chitta, que es una de esas 4 funciones del órgano interno. Ese órgano interno que nosotros le podríamos llamar mente. Teníamos 4 funciones, teníamos Buda, Chitta, Manas y por último también teníamos Ahankara. Entonces, de esas 4 acabamos de mencionar a Chitta. Chitta hace ese papel de almacén. Ahí es donde, como quien dice, se guardan nuestros recuerdos. Pero ese almacén no es solamente de recuerdos individuales, sino también colectivos. Hay personas, ¿verdad? Si están familiarizados con ese término de la psicología, del inconsciente colectivo, entonces Chitta tendría ese papel de almacenar todos nuestros recuerdos, también no solamente los recuerdos de esta vida, sino de vidas pasadas,
se almacenan ahí en Chitta. Entonces lo que vamos a ver es que esa esfera subconsciente se expresa de manera activa en el primer centro, en el Muladhara. Lo vemos cuando hablamos de esos instintos de nosotros sobrevivir. Ahí se está expresando de manera activa, pero en el Swadhisthana Chakra, en el segundo centro, se expresa de manera inconsciente, no está de manera activa este subconsciente. Lo que vamos a ver es que cuando nosotros tenemos ese centro abierto, para los que ya vieron nuestras clases, es muy recomendado que si no han visto nuestra clase del primer centro, como estamos siguiendo cierto orden de desarrollo y hemos ido profundizando muchísimo más en diferentes términos, es recomendable que vayan a esa clase para que también les sirva como base a toda la información que estamos compartiendo en este segundo centro. Vamos en orden. Entonces vimos cómo ese primer centro está relacionado, ¿verdad?, con nuestras capacidades para sobrevivir, para proteger, para procrear. Es el último centro en el reino animal y obviamente entonces va a estar muy conectado con todas esas necesidades básicas que nos ayudan a nosotros sobrevivir. Entonces, cuando ese centro está abierto, esa energía, esa fortaleza, esa fuerza de voluntad que nosotros necesitamos para competir, para pelear por nuestros ideales, por ejemplo, para pelear por no más que ideales, sería más todo lo relacionado con nuestro cuerpo físico, pelear por esas necesidades básicas de alimentarnos, procrear. Entonces nosotros vamos a ver a las demás personas simplemente como otro. Él va a ser un otro, no vamos a tener una relación con ellos, sino que vamos a estar enfocados en nosotros poder complacer, satisfacer esas diferentes necesidades que están más relacionados con el nivel fisiológico. Pero si nosotros también tenemos un segundo centro abierto, entonces ya el otro pasa de ser solamente otro a tener un papel más íntimo para nosotros. Ya va a ser el papel de un familiar, esa es mi madre, ese es mi padre, o el papel de un amigo, un compañero, ya es alguien que tiene una relación conmigo y yo me voy a preocupar no solamente de cubrir mis necesidades, sino que también empiezo a tomar a esa otra persona, la cual ya tiene un papel más íntimo conmigo, ella deja de hacer otro, entonces yo también comienzo a tomar las necesidades de esa persona en cuenta. Cuando yo quiero suplir mis necesidades, también tomo las necesidades del otro en cuenta cuando voy a cumplir esas necesidades. Lo otro que vamos a ver es que si en el primer centro nuestra sexualidad, nuestro placer está más relacionado con la procreación en este centro, entonces nosotros tenemos esa capacidad de sentir placer y de disfrutar. Si este segundo centro está muy relacionado al placer, pues entonces nos viene a compartir cuál es el riesgo de que este centro esté relacionado con el placer, y es el hecho de que como tenemos el elemento que está relacionado con este centro es el agua, entonces hay un riesgo que es de degradarse a través de esa búsqueda del placer. Como este elemento agua es líquido, el líquido solamente fluye hacia abajo. Entonces tenemos ese riesgo de degradarnos por esa búsqueda del placer. Entonces, ¿qué nos viene a decir el Sanatana Dharma, que ahora está más comúnmente, se le conoce más comúnmente como hinduismo? Lo que nos dice es que ese Sanatana Dharma, ese hinduismo donde proviene este sendero del Kundalini Yoga, no condena el disfrute, no condena el placer en sí, pero sí la búsqueda obsesiva del placer. Entonces ahí ya estamos mencionando diferentes términos que quiero que nosotros profundicemos el día de hoy. Hablábamos en un inicio cuando explicamos los pétalos de ese diagrama
del Swadhisthana Chakra, hablamos ahí de diferentes cualidades que nosotros tenemos que superar. Una de estas era el deseo. Y ahora nosotros estamos hablando del placer. Son dos de los términos que vamos a profundizar el día de hoy. Entonces, ¿qué nos viene a decir? El problema no es el placer en sí, el problema no es, por ejemplo, el deseo, sino la búsqueda obsesiva de él. ¿Qué sucede cuando nosotros tornamos nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida solamente a esa búsqueda de placer? Para eso es que yo vivo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces aquí el Sanatana Dharma nos invita a comprender cuál es el riesgo de que nuestra vida sea solamente una búsqueda. ¿Qué sucede cuando nosotros solamente estamos en esa búsqueda de placer y escape del sufrimiento? Porque de ahí es que realmente nace esa búsqueda de placer. Yo quiero escapar de mi sufrimiento diario, quiero escapar del dolor. Entonces, para escapar de él, ¿qué yo hago? Yo persigo cierto disfrute, persigo cierto placer y me convierto en esclavo de ese objeto, de eso del exterior que me brinda ese placer. Me convierto en ese esclavo. Y en el libro tenemos ese ejemplo de tener en cuenta, de comprender que el disfrute, esa búsqueda de placer no es igual a la dicha absoluta. Creo que sí, ya hemos compartido en diferentes clases cómo lo que queremos lograr a través de este sendero del Kundalini Yoga es realizar lo que nosotros realmente somos, realizar el ser, obtener ese estado, si le podríamos llamar estado, de dicha absoluta. Entonces aquí nos dice, nos advierte, la búsqueda del disfrute no es igual, no significa esa dicha absoluta, es diferente. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de nosotros entregarnos, vivir solamente por esa búsqueda de placer? Y nos ponen un ejemplo de los alcohólicos. Los alcohólicos disfrutan con el alcohol, pero son esclavos de este. O un drogadicto también va a disfrutar con la droga de su preferencia, pero es un esclavo de esa droga. Para poder sentir placer necesita estar como esclavo de esa droga en específica para poder sentirse bien. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos cada vez más, necesitamos más cantidad, más cosas para sentir el mismo placer que a lo mejor al principio sentíamos con una cerveza, para mencionar algo. Entonces, mientras más continuamos en esa adicción, en esa búsqueda solamente del placer, vamos a necesitar en cierto punto 5 botellas. ¿Y qué sucede cuando nosotros satisfacemos esas necesidades? Y estamos hablando específicamente de necesidades fisiológicas, que nuestra sensación de falta continúa. Nosotros no somos solamente un aspecto físico. Siempre hemos hablado del ser humano con diferentes dimensiones, con diferentes aspectos. Tenemos el aspecto emocional, el aspecto espiritual, pero cuando nosotros vamos en búsqueda del placer, solamente estamos satisfaciendo una esfera de todas las esferas que nos componen como seres humanos, y por ende no se va a saciar ese deseo que tenemos, esa falta que nosotros sentimos, que creemos que podemos satisfacer a través de esa búsqueda, a través de ese deseo de placer. Entonces, antes de continuar, me gustaría leer un párrafo que encontramos con relación al deseo en el libro Ishavasya Upanishad, porque lo que quiero que veamos es que primero que todo vamos a eliminar esa condena, vamos a eliminar esa crítica y, como quien dice, cierto juicio negativo que se le da al deseo. Quiero leer primero esta parte que tenemos aquí en el Ishavasya. Hay varios párrafos, varios versos que encontramos en el Bhagavad Gita que van a apoyar
lo que Prabhuji viene a decirnos en este párrafo. Luego, me gustaría entonces que continuáramos explorando sobre lo que sería el placer y el deseo, tomando un video donde Prabhuji habla sobre este tema. Entonces vamos a ver qué nos dice con relación a ese deseo, que es algo natural en nosotros como seres humanos, en el Ishavasya Upanishad. Y nos dice: nuestra naturaleza original de dicha ilimitada nos impulsa a la búsqueda de la felicidad y a evitar el sufrimiento. Intentamos constantemente escapar de la incómoda situación de sentirnos limitados por una forma. Nada ni nadie en el mundo objetual puede liberarnos de la búsqueda de placer y disfrute. Dicha indigencia es inherente a nuestra esclavitud. En lugar de condenar los esfuerzos por satisfacer los sentidos, el Vedanta se enfoca en la comprensión profunda de la naturaleza del deseo. No sugiere una represión ciega e ignorante de los deseos, sino la liberación de su constante persecución. Entonces continuamos, nos quedamos con lo que nos dice este párrafo y quiero que continuemos leyendo esos versos que encontramos en el Bhagavad Gita que apoyan lo que acabamos de expresar en este párrafo. Apuryamanam achala pratishtam samudramapa pravishanti yadvat tadvat kamayam pravishanti sarve sashanti mapnoti nakama kami. Así como innumerables ríos fluyen en el océano, que está lleno y permanece calmado, la paz puede ser alcanzada solo por aquel que permanece imperturbable a pesar de los diversos deseos que fluyen en su mente, pero no para aquellos que siempre se esfuerzan por satisfacer sus deseos. Bhagavad Gita 2.70. Vihaya kamam yasarvan pumam sharti nitspriha nirmamo nirahankara sa shantim adigachati. Logra la paz la persona que, abandonando todos los deseos, se mueve sin ansias, sin el sentido de lo mío y sin egoísmo. Bhagavad Gita 2.71. Esha vramishtiti parta nainam prapya vimuhyati estitvasya mantakalepi brahma nirvanam rachati. Este es el estado brahmánico, estado eterno. Oh hijo de Pritaha, después de alcanzar este estado, uno ya no caerá en la ilusión. Estando establecido en este estado, incluso al final de la vida, uno alcanza la unión con Brahma. Bhagavad Gita 2.72. Estos son los versos del Bhagavad Gita, segundo capítulo, desde el verso 70 al verso 72. Muy bien, ahora que acabamos de escuchar estos versos y también lo que nos dice Prabhuji con relación al deseo, vemos que primero que todo es algo inherente. Esa naturaleza de dicha ilimitada, eso que nosotros realmente somos, nos impulsa a esa búsqueda de felicidad. Entonces lo primero es no condenar el deseo, no condenar esa búsqueda de placer. Y nos dice, en vez de nosotros entregarnos de manera ciega a esa búsqueda de placer, a tratar de completarnos con algo del exterior, a tratar de escapar de cierto sufrimiento, de cierto dolor que puede estar siempre latente en nosotros. No te entregues, no te rindas a esa búsqueda de placer que es temporal. Te puede causar incluso mayor sufrimiento cuando realmente la comprendes, cuando comprendes que te llevará a cierta adicción, que te llevará a tratar de seguir buscándolos a través de esos diferentes objetos. Entonces, mejor que eso, vamos a comprenderlo. Primero, entendiendo que es algo inherente a nosotros porque somos
Esa es nuestra naturaleza, dicha ilimitada. Por eso nosotros buscamos la felicidad y escapamos del sufrimiento. Y nos invita a comprenderlo. Vamos a comprender ese deseo, vamos a comprender esa búsqueda de placer para nosotros realmente poder liberarnos de ese perseguir el placer. Entonces, ahora que ya vamos conociendo un poco más, familiarizándonos un poco más con la actitud que hay en el yoga retroprogresivo con relación a lo que sería el deseo y esa búsqueda de placer, entonces me gustaría que habláramos de un video de Prabhuji. Es en inglés. Nosotros vamos a presentar trozos de este video donde se habla específicamente del placer. Porque lo que quiero es que comprendamos más que la definición de estos términos. ¿Qué es realmente el placer? ¿Qué es realmente el deseo? Y ya van a ver cómo vamos a terminar entonces con la renuncia. ¿Cuál es la alternativa que nos brinda el Kundalini Yoga para esta búsqueda natural de la felicidad que nosotros tenemos? Y así es que se titula el video que me gustaría que comentáramos. Se titula The Search for Happiness, la búsqueda de la felicidad. Y en esta brillante conferencia, en esta brillante videoconferencia de Prabhuji, él inicia explicándonos sobre esta búsqueda de felicidad y cómo es algo que todos, como todos los seres humanos, creo que tenemos eso en común, la búsqueda de felicidad. Hay muchas personas que incluso cuando le pregunto ¿cuál es tu propósito en la vida? Ser feliz. Esa es usualmente una respuesta. Y él nos dice que como primero que todo, para iniciar esa búsqueda, tenemos que saber qué es felicidad, qué significa la felicidad. Y vemos que hay una dificultad muy grande para definir la dificultad. No hay un consenso que diga, esta es la definición definitiva de la felicidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón por la que se ha hecho tan difícil en la historia de la humanidad llegar a ese consenso, llegar a una definición definitiva, que todo el mundo esté de acuerdo en que esa es la definición? Él ahí nos trae la definición de Freud, la definición de Kant, nos trae varios pensadores muy grandes en la historia de la humanidad que han aportado sobre la felicidad. Pero bueno, él nos dice que se ha hecho tan difícil porque estamos hablando de algo que sucede en el nivel subjetual, no en el nivel objetual. Entonces, esa respuesta, esa definición de felicidad va a estar más relacionado con el individuo que la define y no con el objeto en sí, que en este caso sería la felicidad. Va a estar más relacionado con mi nivel de conciencia. Ese va a ser entonces la definición que va a traer mi felicidad. Entonces él empieza diciendo, si yo como ser humano estoy identificado con mi cuerpo, entonces la felicidad para mí va a ser placer. Ahí él nos comienza a dar un vislumbre de la felicidad y nos viene a decir también que por eso es que en todos los diferentes idiomas nosotros tenemos varias palabras para referirnos a la felicidad. Y estas palabras van a ser dependiendo de ese nivel de conciencia en el que se encuentre el individuo que la define. Entonces, ahí viene a decirnos, como ya acabo de mencionar, ese primer nivel, ese nivel básico va a ser el placer. Como seres humanos, cuando estamos identificados totalmente con nuestro cuerpo, entonces mi definición de felicidad va a ser placer sensual. Es el nivel más básico, es el nivel más instintivo. Para mí la felicidad es satisfacer los sentidos, ese placer sensual a través del cuerpo. Como acabo de decir, ese va a ser el más básico. Y ahora me gustaría específicamente poner este video donde Prabhuji nos está definiendo lo que es el placer. The person who is attached to something or to somebody, do you think the person is happy? Can a slave be happy?
because pleasure is slavery. Pleasure is physiological happiness because it's based only into satisfy physiological needs in some way or other. And it's so superficial. It's related to the other, related to the object, is related to the other person, is related to something in the surface. Because make your life superficial. As much as you cultivate and allow these desires for pleasure, you become more divided. You feel broken. You feel like divided. Conflict in you. You arise more and more conflicts. Because you have so many desires that you cannot fulfill, and sometimes these desires are in conflict one with the other. The pleasure is not real happiness, but a kind of relief. It's an escape, nothing else. It's escape. Every person who looks for pleasure escape from solitude. People who look for pleasure cannot love. How can you love? How can you love when you want the other as a means for pleasure? As long as I don't renounce to pleasure, I cannot enjoy. You need to understand that usually the main obstacle to enjoy are you are looking for pleasure. And the main obstacles for happiness is your searching of pleasure and joy. And as long as you look for pleasure, joy, and happiness, it's absolutely impossible to touch Ananda or bliss. Entonces, estos tres diferentes trozos que acabamos de ver, el último trozo donde se habla con relación a la renuncia, los vamos a volver a repetir más adelante cuando estemos ya finalizando esta clase. Y me gustaría entonces que en este caso nos quedáramos con la parte donde él dice, si cultivamos el deseo de la búsqueda de placer, eso nos va a causar más conflicto, nos va a causar más división. Y él explica cómo muchas veces, para poner un ejemplo, nosotros queremos salud, pero al mismo tiempo queremos fumar, queremos el placer que nos brinda fumar. Entonces ahí son ambos deseos. Queremos perseguir a ambos y por eso entonces nos causan esa división, nos causa ese conflicto, perseguir, complacer, satisfacer esos deseos. Entonces, a partir de esa definición que nos da de placer, de que es ese deseo de seguir satisfaciéndonos, mientras más cultives este deseo por el placer, te conviertes en una persona más dividido, con más conflicto. Y lo otro que vimos también al final es que para nosotros realmente experimentar alegría, para experimentar felicidad, para experimentar dicha, tenemos que renunciar a perseguir ese deseo de placer, ese deseo de satisfacer. Entonces, vamos por parte. Nosotros ya con estas palabras que acabamos de
de escuchar de Prabhuji, vimos esa definición de placer, que quiero que nos quedemos con estas. Mientras más cultivas ese deseo de placer, te conviertes en una persona más dividida, existe más conflicto. Como hablábamos al principio, ¿qué sucede cuando lo único que yo hago es cultivar esa búsqueda de placer? Me causa esa división, me convierto en un esclavo de ese objeto del exterior que me está concediendo placer. En la conferencia, Prabhuji continúa explicando cómo vimos ahí que el placer está relacionado con felicidad fisiológica, es a nivel físico. Después le explica lo que sería la alegría, que es más cuando algo te aporta a ti. Después viene la felicidad, que está más relacionado con un nivel espiritual, cuando algo proviene de tu interior y no está tan relacionado con algo del exterior, que es que te aporta esa sensación de felicidad. Y termina con dicha absoluta, comparándolo con ese nombre que tenemos para referirnos a lo divino, para referirnos a Dios, que es Satchit Ananda. Entonces ahí está Ananda, que es esa dicha absoluta. Yo les quiero recomendar a todos los que están escuchando esta clase que vean la conferencia completa, porque está dando claridad, nos brinda luz, aporta claridad a este tema, que es la búsqueda de la felicidad. Lo está ordenando de una manera sistemática, como dependiendo de nuestro nivel de conciencia, entonces esa felicidad se va a expresar, se va a definir en esos diferentes términos que yo acabo de mencionar, empezando por el placer, seguido con la alegría, después tenemos la felicidad y luego la dicha absoluta, lo que nosotros realmente somos, lo que realmente estamos buscando con este perseguir del placer. Entonces es recomendado que vayan a escuchar esta conferencia por completo. Lo que me gustaría entonces ahora, que tomando esa definición que tuvimos del placer, que es el deseo de placer, y como ya también vimos en esas cualidades que tenemos que superar, vemos ya la conexión que hay entre el deseo y el placer. Y lo que quería que viéramos es que profundizáramos y exploráramos qué nos viene a decir el yoga retroprogresivo con relación a el deseo. Entonces he tomado la definición de deseo o cierta actitud del deseo que está expresado en el libro Tantra, La Liberación en el Mundo. Hay una clase ya para los que les interesa donde se explica con mayor detenimiento sobre el deseo. Yo solamente estoy tomando varios párrafos donde se puede vislumbrar, donde hay como un vislumbre de esa actitud hacia el deseo, porque ya vimos también como en el Ishavasya, no vamos a condenar el deseo en sí, lo aceptamos como una fuerza natural y lo que queremos hacer es conocerlo, explorarlo, tomar conciencia de este. Vamos a ver entonces qué encontramos en el libro Tantra con relación al deseo. El mensaje tántrico es un mensaje de aceptación incondicional, carente de todo antagonismo. El tántrica se relaciona afectuosamente con la energía que se oculta tras los deseos. Entonces ahí tenemos otro párrafo, pero quiero comentar con relación a este. El tántrica, ese sadhaka, esa persona que practica el tantra, se va a relacionar con el deseo de una manera afectuosa. Y vemos cómo esa manera en la que nosotros nos vamos a relacionar con el deseo, obviamente nos va a afectar. Si nosotros condenamos este deseo, esa actitud de condena significa contracción, significa esconderme. Cuando hablábamos, ¿verdad?, de ese primer centro cerrado, de esa misma manera, esa relación que nosotros vamos a tener con el deseo va a influir en nosotros como personas y cómo nosotros nos expresamos. Y por eso entonces aquí nos dice, es una relación afectuosa. Y vamos a continuar leyendo, que nos dice, en la aceptación incondicional encontramos fe y autoconfianza, mientras que la condena solo genera complejo de culpabilidad. La proposición tántrica consiste en desarrollar conciencia del deseo, entender sus orígenes y su fenomenología,
Sin explorar el deseo, no hay posibilidad de evolucionar y trascenderlo. El Tantra propone la entrega consciente al deseo y la pasión para trascenderlos. La observación consciente de los deseos sin verse dominado y arrastrado por ellos. Entonces aquí vemos una propuesta muy similar que la que encontramos en el libro de la Ishavasya, que no queremos condenarlo, no queremos esa palabra la acabamos de mencionar, lo vimos también al principio de este capítulo donde estamos hablando sobre el segundo centro, que no se condena esa búsqueda del placer, sino una búsqueda del placer obsesivo. Y aquí también no queremos condenar el deseo porque va a generar un sentimiento de culpabilidad. Significa como esconder. Si nos imaginamos a nosotros, cómo nos sentimos cuando una persona nos condena. Entonces, de esa misma manera nosotros no queremos condenar ese deseo. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es la propuesta? Y nos dice explorar, conocer, tomar conciencia, una observación consciente del deseo. Entonces eso es lo que queremos hacer. Queremos descubrir, indagar, investigar ese deseo, aceptarlo porque es una fuerza natural. Y aquí también el Tantra nos va a decir, lo vamos a utilizar para trascenderlo. Ese conocimiento, esa exploración que vamos a hacer va a ser para trascenderlo de manera consciente y no nos vamos a entregar ciegamente a él. No vamos a permitir que este deseo de esa búsqueda de placer nos domine, sino que lo estudiamos, lo entendemos, lo observamos de manera consciente y lo utilizamos como una herramienta para nuestra búsqueda, para nosotros seguir transitando esos diferentes senderos para la realización de nuestro ser. En nuestro caso, nosotros estamos hablando del Kundalini Yoga. Entonces, como ya la propuesta es explorar, conocer, entender cómo funciona este deseo, me gustaría entonces agregar un poco más de cómo funciona. En el libro Ishavasya Upanishad nosotros tenemos en un capítulo, en uno de los mantras, está lo que es el proceso de la acción. Y lo que quería que viéramos brevemente es cuál es el papel del deseo en ese proceso de acción. ¿Cómo es que funciona ese proceso en que nosotros queremos repetir ciertas actividades, ciertas cosas que nos producen placer? ¿Cómo queremos escapar de las que nos producen dolor? ¿Y cuál es ese papel del deseo en esa realización de las acciones? ¿Cómo viene a influir el deseo en las actividades y en las cosas que nosotros realizamos? Como ya acabo de mencionar, lo vamos a ver de manera muy breve, pero es muy interesante. Así que a cualquier persona que le interese, pueden ir al libro Ishavasya Upanishad, que está comentado por Prabhuji, y también tenemos un curso donde se está explorando este libro. Aquí nos dice, el proceso de la acción. Siempre que intentamos alcanzar un propósito, tiene lugar el proceso de conocimiento, jnana, que conduce al deseo o sentimiento, shikirsha o icha. Luego a una voluntad de actuar, pravritti, que provoca un efecto motor, shesta. Y finalmente se produce la acción. Entonces ahí ya estamos viendo diferentes pasos en el proceso de la acción. Primero jnana o conocimiento, después va a ser sikirsha o deseo, después sigue pravritti o la voluntad de actuar, luego hay seshta o un efecto motor y por último es entonces cuando se produce la acción. Y vamos a definir entonces estos componentes. Jnana o conocimiento. Toda actividad es una expresión del pensamiento y proviene de una idea. El conocimiento es pensamiento, memoria y pasado. Shikirsha o deseo. El conocimiento jnana de un objeto conduce a un sentimiento de atracción o rechazo hacia él. Si nos ha causado experiencias agradables, querremos repetirlas y nacerá el deseo, icha.
Si nos causa experiencias dolorosas, surgirá el miedo. Luego tenemos a pravriti o voluntad de actuar. De la atracción o el rechazo nace la voluntad de realizar una determinada acción. Pravriti es un término sánscrito que significa ir hacia o girar en torno a elementos externos. Luego tenemos a Shesta o el efecto motor, que es la voluntad esa voluntad de actuar, ese pravriti, va a dar un nacimiento al esfuerzo por obtener o deshacerse de ese objeto. Y ya por último, entonces tenemos la acción, la karya, que nos dice que sumidos en este proceso nuestras acciones no son libres. Estas están condicionadas por el deseo y el miedo. Como acabo de mencionar, nosotros estamos tomando de cierto contexto este párrafo donde se explica el proceso de la acción, y a las personas que les interese yo les recomiendo que vayan y lean este capítulo, el libro completo obviamente, pero van a ver cómo en el contexto en el que se explica, que es específicamente relacionado con el karma, entonces tiene mucho más sentido. Yo solamente quería que viéramos cómo el deseo o el miedo va a ser como quien dice ese factor que va a influir en el tipo de acción que nosotros vamos a realizar. Si fue algo que me causó, como acabo de decir, deseo, me causó placer o me causó rechazo. Entonces el deseo va a estar relacionado con ese placer, con esa acción de perseguir, de volver a repetir esa acción, ese conocimiento de cierto objeto. Y entonces el opuesto sería el miedo, el rechazo a no producir nuevamente cierta acción relacionada a un objeto que me causó ese miedo. Entonces ahí vamos viendo cómo el deseo influye tanto en nosotros, en esa búsqueda de placer. ¿Qué podemos hacer entonces? Ya fuimos conociendo cómo nuestro deseo de perseguir la felicidad, nuestro deseo de ser feliz es algo inherente, es algo que proviene de nuestra naturaleza de dicha ilimitada. O sea que es algo normal, es algo que no queremos condenar. Lo otro que vimos es que la propuesta es relacionarnos de manera afectuosa con esa energía del deseo. Es una energía, es una fuerza natural en el ser humano, y si nosotros la observamos, si nosotros lo aceptamos y trabajamos de manera consciente con el deseo, es incluso una herramienta que nos puede servir, nos puede beneficiar en nuestro proceso de la realización de nuestro ser. No queremos condenarlo, sino incluso dirigirlo a nuestra búsqueda. Vimos como también la condena no es del deseo en sí, sino de la búsqueda obsesiva de placer. Entonces, ¿qué nos viene a decir? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Vimos que nosotros queremos familiarizarnos, queremos conocer el deseo, cómo trabaja, entenderlo, observarlo. Y también la otra alternativa que nos viene a brindar es el hecho de no esforzarnos por perseguir ese placer, sino que permitamos que algo más elevado sea lo que nos guíe. Y entonces aquí tenemos un párrafo del Bhagavad Gita, que es como quien dice que nos está proponiendo esa invitación. Nos dice: en lugar de esforzarnos por obtener placer, el sagrado Bhagavad Gita nos sugiere mirar hacia lo alto y abrirnos a la dicha. Nos dice el siguiente verso: Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasavarjam rasopyasa param drishtva nivartate. Los objetos de los sentidos se apartan de quien se abstiene de ellos, pero no el deseo de disfrutarlos. Sin embargo, hasta ese deseo se pierde en quien ha experimentado el Supremo. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 59. Aquí vamos a ver esa combinación de que el Gita no nos está diciendo que reprimamos el deseo.
Hablamos antes de condena, sino sublimar. Esa es la palabra que vamos a utilizar aquí. Vamos a sublimar es el deseo. Como de manera natural, no a través de una lucha con nosotros mismos, sino en un proceso orgánico, cuando nosotros tenemos ese sabor, cuando logramos probar algo elevado, entonces inmediatamente esa búsqueda por placeres mundanos es eliminada, porque ya no sé, si seguimos con ese ejemplo de probar, mis papilas gustativas ya desarrollaron el gusto por algo superior. Ya yo no voy a querer seguir persiguiendo algo mundano, algo que yo sé que no me va a realmente satisfacer esa búsqueda de dicha ilimitada de lo que yo realmente soy, sino que esa búsqueda de algo superior entonces va a servir para sublimar ese deseo. No una represión ciega, no reprimir, no condenar el deseo, sino sublimarlo, sino trascenderlo. Entonces me gustaría leer específicamente una oración donde se habla sobre la renuncia. Vamos a ver qué viene a brindarnos la renuncia en este proceso de sublimación. Y dice: la renuncia no es una lucha contra nosotros mismos, ni el resultado de la distracción, de la destrucción de nuestras pasiones, sino una consecuencia de nuestra elevación. Pasamos de la infancia a la adolescencia de manera natural, sin necesidad de reprimir nuestra infancia. Asimismo, dejamos de jugar con juguetes mundanos al alcanzar madurez espiritual. Entonces ahí nos dice, cuando nosotros experimentamos esta dicha que nos brinda algo superior, algo de lo divino, entonces todos esos placeres mundanos, todos esos objetos materiales pierden su brillo, ya no nos atraen, y lo que realmente nos atrae es algo superior. Y ahí vimos, como mencionaba, ¿verdad?, la palabra renuncia. No es que yo estoy luchando, no hay violencia, porque nosotros estamos aquí respetando el voto de ahimsa, que es la no violencia. Lo vamos a ver si profundizan en la parte del deseo donde se habla en el Tantra. También lo van a ver que siempre vamos a tener ese voto como base, que es la ahimsa, no violencia. Entonces no vamos a luchar, no vamos a reprimir estos deseos, sino que vamos a sublimarlos a través de ese gusto por algo superior, y el proceso va a ser de sublimación. Entonces aquí viene esa renuncia y esa madurez espiritual. Yo quiero que finalicemos con las palabras de este video de Prabhuji, donde el título es: la renuncia no es una acción. ¿Recuerdan cómo antes hablábamos sobre ese proceso de la acción? Y al mismo tiempo, ahora estamos hablando de cuál es nuestra alternativa a esa búsqueda de placer, ese perseguir el placer de manera obsesionada que nosotros podemos hacer. Y ahora estamos hablando sobre una renuncia, sobre una sublimación, y él nos habla de una madurez espiritual también. Entonces, específicamente en este video, que recomiendo que lo vean, es subtitulado porque es en inglés. La renuncia no es una acción. Él nos inicia compartiendo cómo en su niñez estaba apegado a ciertos juguetes, y se preguntaba cómo sus padres no estaban apegados a estos, pero al mismo tiempo observaba que ellos estaban apegados a otro tipo de juguetes para adultos, podríamos decir. Entonces él nos viene a decir que ya al final del video nos viene a decir cómo la renuncia no es una acción, no es algo que yo pueda hacer, porque hay muchas personas que siempre se le acercan y le preguntan: ¿cómo puedo renunciar a cierta adicción? ¿Cómo puedo, por ejemplo, seguir el voto del celibato? ¿Cómo puedo renunciar a ciertos apegos? Y él decía: no, la renuncia no es una acción, no es algo que tú puedes hacer. El cómo
significa que es una actividad, una técnica, y la renuncia no es una técnica, no es algo que tú puedes hacer, sino que es un síntoma de tu nivel de conciencia. Recuerdan que así fue como iniciábamos con relación a esa búsqueda de la felicidad, y es un tema que hemos ido compartiendo a través de todas nuestras clases, como por ejemplo esa búsqueda de diferentes poderes, de tener poderes místicos, de poder tener experiencias místicas, de poder ver una luz, son solamente síntomas de un estado que nosotros tenemos. O cuando hablábamos de la ascensión de la Kundalini y lo comparábamos con un termómetro, que la Kundalini es que va a decir cuál va a ser realmente nuestro estado de conciencia. De esa misma manera, esta renuncia de la que nosotros estamos hablando ahora es un síntoma. Él nos dice, es un síntoma de tu nivel de conciencia, es un síntoma de tu madurez, es un síntoma de sabiduría. Cuando nosotros entendemos cuáles son las cosas que son realmente valiosas, entonces nosotros entendemos y perseguimos, no perseguimos, sino que renunciamos a apegos a cosas que no nos sirven en nuestro camino. Ya eso pierde su valor para mí, y lo que sí tiene valor es lo relacionado con eso que sí me va a proveer, que me va a ayudar en mi camino de realización de lo que yo realmente soy. Entonces se nos dice, la renuncia no es una acción, no es una actividad que yo hago, pero es un síntoma de mi nivel de conciencia, es un síntoma que viene a través de la práctica de Brahma Vidya, de Yoga Vidya. La renuncia es un síntoma de sabiduría. Entonces, con esto que acabamos de hablar, me quiero despedir compartiendo que vamos a, como quien dice, continuar explorando este término de sublimación con relación al segundo centro, porque también vamos a ver que el segundo centro está relacionado con la sexualidad, y vamos a conocer cuáles son 3 actitudes con relación a la sexualidad, que son la puritana, la libertina y la de sublimación. Entonces, en nuestra próxima clase vamos a seguir conociendo diferentes propiedades que están relacionadas con este segundo centro. Y ya para despedirnos, entonces les quiero dejar con estas palabras que Prabhuji nos comparte con relación a la renuncia. Jai Prabhuji. As long as I don't renounce to pleasure, I cannot enjoy. You need to understand that usually the main obstacle to enjoy are you are looking for pleasure. And the main obstacles for happiness is your searching of pleasure and joy. And as long as you look for pleasure, joy, and happiness, it's absolutely impossible to touch Ananda or bliss. Sometimes people come to me and they ask me how to renounce, how to resist the attachment, how to take renunciation, how is always related to an action, how to do something. But renunciation is not an action, is not an activity. Renunciation is a symptom. When you still are childish, immature, and you don't really understand what is really valuable in life, when you still don't understand what is really important in life, you become attached.
to glass marbles, to apricot pits. For you, this looks very valuable, but it's because still you look with childish eyes to life. Renunciation or attachment are only symptoms of a level of consciousness. They are a symptom of maturity or viveka, discrimination. So, instead of think to put your energy and your efforts in renunciation, or how to escape from attachment, put your energy and your efforts in knowledge, wisdom, Brahma Vidya, and Yoga Vidya. And renunciation will come as a natural symptom. Renunciation is a symptom of wisdom.